Al final del episodio 3, los 5 hombres que habían irrumpido en la oficina del DNC para colocar micrófonos de vigilancia para el plan maestro creado por Howard Hunt y Gordon Liddy habían sido detenidos por policías encubiertos. En cuanto se enteraron de este horrible final de su gran plan, Hunt y Liddy vaciaron su habitación de hotel, recogieron todo el equipo que habían utilizado y abandonaron el lugar a toda prisa. Sabían que las autoridades no tardarían en ir a por ellos, pero aún les resultaba desconocida la facilidad con la que se les podía relacionar con el asunto. Antes de que el equipo saliera para su trabajo de allanamiento, Hunt había dado a uno de los miembros un sobre personal para que lo enviara por correo y este contenía dinero que enviaba a su club de campo para saldar sus cuotas. Evidentemente, el socio se había olvidado de enviar el sobre y se lo encontraron durante el allanamiento, por lo que la policía lo recogió como prueba principal. Como el nombre y la dirección de Howard Hunt se mencionan detalladamente en el sobre, la policía lo relaciona fácilmente con el equipo. A pesar de sus afirmaciones en contra del hecho, Howard Hunt entra en pánico total, corriendo a casa esa noche para despertar a su hijo mayor, Saint-Tion. Como su esposa Dorothy está de vacaciones en París, a Howard le resulta fácil convencer a su hijo para que le ayude a salir de una situación muy grave, sobre todo después de contarle por primera vez que antes trabajaba como agente de la CIA. Juntos van en camino hasta un puente desolado sobre un río y se deshace de todo el equipo utilizado en el plan Watergate, arrojándolo al agua uno tras otro. El hombre, presa del pánico, se deshace incluso de su máquina de escribir sin ninguna razón lógica en sí, algo que también señala a su hijo. De vuelta a casa, Howard siente que su reputación está a salvo por ahora hasta que recibe una llamada telefónica del periodista del Washington Post, Bob Woodward, quien le pide que comente por qué su nombre y dirección habían aparecido en el sobre que llevaba uno de los ladrones del Watergate. Es la primera vez que Howard se da cuenta de que la policía ha establecido esta conexión y de que la prensa se ha enterado. Presa de un pánico aún mayor, Hunt se esconde en su propia casa, se encierra en un refugio antibombas de emergencia y ordena a sus hijos que no reciban ninguna llamada en el teléfono fijo. La conexión con Gordon Liddy no es tan evidente, ya que no se encuentran enseguida vínculos directos con él, pero es solo cuestión de tiempo que se revele también su identidad. Sin embargo, es el propio Liddy, verdadero epítome del falso orgullo, quien se dirige a las altas esferas políticas en relación con el asunto. Liddy se reúne con el fiscal general en funciones de la época, Richard Kleindienst, y le informa del vínculo que podría muy bien establecerse entre los ladrones del Watergate y el presidente Nixon. Después de todo, uno de los ladrones, Jim McCord, también resulta ser el jefe de seguridad del comité para la reelección del presidente. Mientras está en la comisaría, Jim no revela nada sobre su identidad, pero su reputación y su experiencia laboral previa como guardaespaldas de John Mitchell le meten en problemas una vez más. Uno de los policías le reconoce, y el hecho de que el propio McCord dijera a algunos guardias de seguridad del edificio Watergate que ahora trabaja para el comité para la reelección del presidente, ya en el episodio 3, establece una clara conexión entre ambos bandos. A medida que las noticias de este escandaloso allanamiento se extienden por todos los medios de comunicación, Liddy está más preocupado por la integridad del presidente Nixon y su cargo, que por su propia reputación o incluso su vida. La noche del allanamiento y las posteriores detenciones, Liddy vuelve a casa y le dice tranquilamente a su mujer que lo más probable es que pronto le envíen a la cárcel, casi como si se sintiera extremadamente orgulloso del asunto. Más tarde, en una reunión encubierta no tan desenfadada con John Dean en las calles de Washington D.C., Liddy le dice a Dean que está dispuesto a morir de un disparo de un francotirador designado por la CIA para que no se dañe la reputación de Nixon. Gordon Liddy es un personaje ocupado en hacer gala de su espíritu patriótico a lo largo de la serie. Y continúa por el mismo camino. Por supuesto, Dean se ríe de esta sugerencia, ya que provocaría aún más escándalos, y Liddy intenta ocultar la conexión con el comité. Destruye todos los billetes de banco restantes que el comité les había dado a él y a Hunt, temiendo que los números de serie se relacionen con los encontrados en los 5 ladrones arrestados. Liddy también tritura varios jabones que se había llevado a casa desde el Hotel Watergate para que no pueda probarse que tuviera nada que ver con el complejo. Sin embargo, las autoridades descubren fácilmente que Liddy y Hunt habían reservado una habitación de hotel cerca del edificio la noche del robo, y el FBI, así como la prensa, empiezan ahora a intentar ponerse en contacto con ellos. En cuanto Dorothy se entera de la intrusión en la oficina del DNC en Watergate, llama a casa desde París, sabiendo bien que su marido se encuentra ahora bajo una inmensa presión. Sin embargo, debido a las instrucciones de Howard a sus hijos, sus llamadas telefónicas no son atendidas y la mujer finalmente tiene que regresar a Estados Unidos. Desde su regreso, Dorothy sigue insistiendo en que su marido debería confesar y evitar más complicaciones, pero Howard se niega a aceptar, afirmando que no nombrará a ninguno de sus cómplices o superiores bajo ninguna condición. Cuando las vidas profesional y personal de Howard se juntan, con su mujer intentando salvarle del escándalo masivo, es evidente que el hombre está más decidido a hacer perder al izquierdista Partido Demócrata que a salvar su situación. Como la Casa Blanca se negaba a entrar en el asunto, en un débil intento de salvar al presidente, Howard y Libby estaban seguros de que una vez que Nixon fuera reelegido, les indultaría. Pero el miedo de Howard a ser acusado y encarcelado también crece gradualmente en su mente.
Se le ocurre el extraño plan de volar a Miami y luego tomar un vuelo privado a Nicaragua, donde la familia se refugiaría bajo el presidente Somoza Debayle, con quien Howard había establecido una relación durante sus días en la CIA. Aprovechando ese miedo, Dorothy convence a su marido para que se ponga en contacto con un abogado y prepare el juicio. Contratan a un abogado defensor llamado William Bittman y, a través de él, quieren crear presión sobre la Casa Blanca, sugiriendo que Howard revelaría la verdad si no se ocupaban de su familia. Es también la propia Dorothy quien se convierte en la que atiende las llamadas a favor de su marido, de la familia Hunt en general, en contra de la Casa Blanca, todo ello realizado a través de Bittman. Temiendo un escándalo a gran escala, las autoridades de la Casa Blanca comienzan a enviar dinero a Hunt y Jim McCord, mientras se ocupan ellos mismos de los cubanos. Gordon Liddy se mantiene notablemente al margen de este trato, dejando claro que el gobierno no lo considera una amenaza o un activo considerable, a diferencia de los demás. No obstante, Howard quiere cuidar de su socio, ya que Liddy también tiene familia, y a pesar de que Dorothy comprensiblemente no quiere, siguen pagando a los Liddy con su propia parte. Es Dorothy Hunt quien se encarga de toda esta transferencia de fondos y mantiene a su marido y a su familia a flote mientras el gobierno intenta, presumiblemente, encontrar la manera de poner fin a tales negociaciones. A medida que se acercaban los resultados de las elecciones, el gobierno fue reduciendo gradualmente la cantidad de dinero que se enviaba a los Hunts, y ahora Dorothy tiene que convencer a Howard de que se sincere de verdad sobre el asunto. Ella ve el potencial comercial de que Howard escriba y publique un libro que presente la verdadera historia del escándalo Watergate desde su punto de vista. Howard está de acuerdo, ya que un libro así no solo les reportaría grandes beneficios, sino que también limpiaría su imagen en público, ya que la gente les vería por fin como patriotas de la nación. La pareja va a casa de Gordon Liddy para proponerle la idea y conseguir que Liddy la acepte. No es de extrañar que Liddy se niegue por completo a hacer tal cosa, ya que no solo significaría que estaban aceptando la derrota, sino que además ejercería presión política sobre el Partido Republicano. Como Dorothy no tiene otra opción, le revela a Liddy que su amado gobierno ni siquiera les había pagado ninguna ayuda y que el dinero que están recibiendo procede en su totalidad de la cuenta personal de los Hunts. El orgullo y el ego de Gordon Liddy quedan claramente heridos y, a partir de ese momento, no vuelve a hablar con Howard Hunt. Se presentan cargos de conspiración, robo y escuchas contra los dos hombres y quedan en libertad provisional bajo fianza de $10,000. Poco después de la fianza, los Hunts tienen que rebajar enormemente su estilo de vida para poder hacer frente a los gastos legales. Por fin se conocen los resultados de las elecciones y Richard Nixon es reelegido presidente con una victoria aplastante. Esto enfurece a Dorothy, ya que antes había dicho muy claramente que no había razón para que Howard se involucrara en operaciones de espionaje sin sentido, ya que Nixon seguramente ganaría. Finalmente, de camino a otro de sus vuelos a otra ciudad para transportar el dinero del gobierno, Dorothy deja claro a Howard que quiere divorciarse de él a su regreso. El hombre se queda estupefacto ante esta repentina decisión, y Dorothy afirma que llevaba mucho tiempo ciego ante una posibilidad tan obvia. La principal razón por la que toma ahora esta decisión es que el hijo de ambos, Saintion, le contó cómo había ayudado a Howard a deshacerse de las pruebas del robo de aquella noche en particular. Disgustada de que su marido haya involucrado a su hijo en su extraña conspiración, Dorothy Hunt le comunica a Howard su decisión una vez más y se dirige al aeropuerto. A bordo del vuelo que toma Dorothy, que se dirige a Chicago, se ve a la mujer reunirse con una joven periodista de CBS News llamada Michelle Clark. Este encuentro parece haber sido fijado con anterioridad, y ahora Dorothy le cuenta a Michelle toda la información sobre la implicación de Howard en el escándalo Watergate y también la del entorno del presidente Nixon. Afirma que quiere hacer estas revelaciones por sus hijos, tanto desde el punto de vista monetario como para limpiar la imagen pública de su padre. Pero solo unos minutos antes de que el vuelo esté a punto de aterrizar, se estrella y mueren todos los que iban a bordo, incluida Dorothy Hunt. Mientras el teléfono fijo de la casa de Howard no deja de sonar para informarle de este accidente, el hombre ignora alegremente las llamadas, creyendo que alguien podría estar llamando para hablar del escándalo. En realidad, Dorothy Hunt había muerto en un accidente aéreo, lo que llevó a algunos a ver una conspiración de la CIA en el asunto. Supuestamente había estado pidiendo a Howard que escribiera un libro sobre el escándalo Watergate, exponiendo esencialmente al gobierno de Nixon, y para los que creen en esta teoría de la conspiración, esta fue razón suficiente para que la CIA la eliminara. Sin embargo, no hay constancia de que ella concertara realmente una reunión con Michelle Clark, y Clark no fue más que otra pasajera que murió en aquel accidente. El episodio combina hechos y teorías de conspiración para mostrar las escenas finales, e incluso afirma en el descargo de responsabilidad al final que, aunque parte del contenido ha sido dramáticamente reimaginado, Dorothy Hunt seguramente murió en el accidente de avión de ese día. ¿Qué te pareció este episodio? Déjame tus comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para estar al día de todas las novedades. Hasta la próxima.